El fenómeno de la migración no es un tema nuevo, no es una tendencia, mucho menos algo que surgió de la noche a la mañana. Es más bien la búsqueda de oportunidades, de sueños por cumplir, y en su mayoría la búsqueda de esperanza. Pero ante todo esto, ¿qué es un migrante? En términos generales, puede llamársele migrante a aquella persona o grupo de personas que de manera definitiva o temporal deja su lugar de residencia con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar. El migrante es una persona deseosa de desarrollo, de progreso, no conformista. Es alguien que inclusive está dispuesto a correr muchos peligros, a arriesgar la vida para ofrecerse una oportunidad, una mejor calidad de vida para él mismo, los miembros de su familia o los miembros de su comunidad. Son víctimas inevitablemente, porque de manera directa o indirecta son expulsados de su lugar de origen, sobre todo por razones económicas. Son personas dignas de admiración, porque no se conforman con una realidad o una situación, sino que van a la búsqueda de un progreso o de un desarrollo. Estas personas, independientemente de su nacionalidad, son seres que han decidido enfrentar la vida de una forma distinta, trasladándose a un país con una cultura, un idioma, un sistema político y económico diferente. Llevan una carga emocional porque abandonan sus lugares de origen y tienen que cargar aún con más tristeza porque no son bien recibidos. Son seres humanos sujetos de necesidades, de anhelos. No son una cifra o un dato más, son seres valientes. En un inicio, la migración de centroamericanos a Estados Unidos, teniendo a México como intermedio, tuvo su origen en las situaciones políticas violentas, particularmente durante la época de los 80. A lo largo de los años, los motivos de migración han cambiado. Primero se daba por la inestabilidad política, se le fue agregando la falta de empleo y la mala remuneración de este. Lamentablemente, ahora es el crimen organizado una de las razones más fuertes por las cuales nuestros hermanos latinos deben abandonar sus ciudades de origen. Trabajo social no debe ser ajeno a esta problemática. Nos encargamos de intervenir en los conflictos y las necesidades que la sociedad demande, y al ser este sector uno de los grupos con mayor vulnerabilidad que no está contemplado dentro de las normas constitucionales del país y que se encuentra en constante cambio, es común que surjan problemas a su alrededor, no solo entre ellos, sino también contra ellos. Además, nos enfrentamos a la escasez de datos registrados que impiden recopilar información más precisa. Una forma de aproximarnos a su análisis se da mediante las cifras estadísticas referentes a la cantidad de personas aseguradas en México y deportadas a sus países de origen, como también por el acercamiento a la cantidad de residentes en los Estados Unidos, aunque entre estos no estén contemplados aquellos que perdieron la vida durante el trayecto. Si bien no existen cifras oficiales, la Organización Internacional para las Migraciones estima que anualmente ingresan de manera irregular por la frontera sur de México unos 150,000 migrantes, principalmente por el estado de Chiapas. En su mayoría estos migrantes son centroamericanos y sudamericanos, y en menor medida extrarregionales originarios de países de Asia y África. Por otra parte, organizaciones de la sociedad civil organizada indican que el promedio anual de migrantes centroamericanos indocumentados que ingresan al país podría ser de hasta 400,000. En la frontera sur de México, los puntos de internación de migrantes centroamericanos y extrarregionales se encuentran en distintas zonas de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo. Atraviesan el país a bordo del tren conocido como La Bestia, siendo Nuevo Laredo, Tamaulipas, la zona fronteriza con el mayor cruce de migrantes centroamericanos, pues es la ruta más corta que atraviesa el país.
Sin embargo, debido al crimen organizado, los migrantes han optado por cambiar estas rutas, siendo ahora su destino principal la zona fronteriza en Tijuana. Si bien el nuevo trayecto es más largo, reduce el riesgo de exponerse al crimen organizado o grupos delictivos. Los riesgos naturales como picaduras o mordeduras de animales son comunes a lo largo de su travesía. El cansancio y la velocidad del tren son factores que propician accidentes tales como caer del tren, ser arrastrados hacia las vías, perder alguna extremidad o incluso la muerte. Los cables de electricidad durante la noche al atravesar las principales ciudades pueden convertirse en un riesgo mortal, debido a que algunos de los vagones llegan a medir aproximadamente 4 metros de alto, ocasionando que aquellos que viajan sobre estos no puedan verlos y mueran electrocutados. Lamentablemente, el peligro al que están sujetos los centroamericanos no son solo los mencionados anteriormente, sino también son víctimas de la sociedad misma que atenta contra su integridad física y mental. En el trayecto, muchos de ellos son asaltados, explotados, violados y también extorsionados por la policía municipal, estatal, judicial, federal y agentes de migración. En Puebla, Querétaro, Veracruz, los migrantes se alquilan generalmente en condiciones no favorables. Sus sueldos son incluso menores que aquellos que son mexicanos o que tienen una estancia legal dentro del país. Nos encontramos con casos indignantes, sobre todo en zonas del sureste, donde gente migrante trabaja en jornadas extenuantes con salarios muy bajos. De allá para acá, pues sí le hemos sufrido un poco, por eso de los garroteros y todo eso que nos bajan del tren a media sierra, tenemos que caminar mucho, hasta 2, 3, 4 días, 5, pues a veces nos tardamos hasta más de una semana. Pues la federal, el grupo Beta, inmigración están muy fuertes allá abajo y pues además de que ellos están fuertes, pues los garroteros se pusieron más fuertes en no querernos dejar subir al tren. Pues a veces nos bajan, como te digo, nos hacen caminar mucho. Entonces por eso hay gente que viene demasiado cansada, demasiado deshidratada, como aguantadas de frío, aguantadas de hambre, caminadas, sed. Entonces pues no se trata mucho de que la gente no lo ayude a uno, sino de que en los lugares en los que los baja los garroteros a uno de los trenes. Entonces ahí es donde uno sufre bastante, ¿no? Las carreras de migración. Cierto, hay que se queda en la montaña, así. Hay gente que te dice, hey, te regalo comida y esperan migración afuera y la llaman, ahí tengo uno, no, pues sí, para adentro y ya. Los buses te subes a una combi, les hacen luces y no, pues paran y te suben. Entonces que nosotros decidimos caminar o abordar el tren. Pero es muy difícil ahí viajar en el tren La Bestia por las cuotas que hay que pagar, la policía que te jode mucho, que ahora sí que pues aquí en México digamos... ¿Te han metido a la cárcel? Sí, que me golpearon, me jodieron todo esto de aquí en el ojo, gracias a Dios no, todavía puedo ver, no, un poco borroso, pero veo, pero me jodieron este ojo. A mi burro pues le rompieron aquí en la cabeza, me tuvieron que dar 6 puntadas. Cuesta mucho trabajo para llegar aquí, lo que no queremos es que nos regresen, ya llegar hasta aquí ya es un logro, va. Mucha gente que no se escupe la cara,
nos dicen ponete a trabajar, maldito huevón, che güey, hijo de tu puta madre. Incluso a Puebla estuve trabajando ahí un tiempo y no me pagaron ni una empirita y no me dieron nada. Al contrario, quería deber la comida ahí porque me estaban prestando la comida. Después la tía ya no te puedo prestar más porque también entiende que nosotros tenemos que ganar. Aquí en México pues no me pueden ayudar, ¿por qué? Porque aquí no se puede confiar en nada porque aquí lo que tiene es que hay mucho racismo, más que nada con nosotros los migrantes, ¿va? Que salimos, vendemos de un lugar a otro y les pedimos una ayuda o cualquier cosa y nos dicen malditos indios, patarrajadas, regresen a su país a trabajar, malditos huevones, pedinches, pero pues ahora sí que nosotros no trabajamos porque no queremos, ¿va? Sino que aquí para buscar un trabajo nos cuesta mucho. Por ejemplo, apenas hace unos días atrás llegó un chelito allá buscar gente para trabajar un poco. Pues no, yo les voy a pagar bien, yo no sé qué, y bueno, nos fuimos a trabajar. Ya mi chelita ya estuvo allá, mi doñita ya estuvo haciendo limpieza. Yo me puse a pintar, nos llevó desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Me dio 100 pesos por los dos. Llaman ustedes, 100 empiritas ahí por los dos. Esa fue nuestra paga. Imagínate, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, por 100 pesos, digo, no, para ser esclavo, por eso estoy huyendo de mi país, para ya no ser esclavo de nadie. Llego aquí y soy peor. Muchos de nosotros no hablamos porque, más que nada por el miedo, ¿entiendes? Porque hay mucha raza aquí que es mala. Aquí había un chapín le llaman a los que vienen de Guatemala, ellos son chapines, nosotros somos catrachos. Entonces había un chapín aquí, igual andaba con su familia y todo, una persona aquí que pasa supuestamente a nosotros dándonos una entrevista, ¿va? Pasa dándonos una entrevista aquí, ya él se acerca y pues sí, y a los 8 días desapareció de aquí, ya no estuvo, ya no supimos nada de él. Lo único que supimos es que estaba aquí descansando y los que andábamos allá, bueno, yo todavía no llegaba, los que estaban allá vieron que solamente pasó una camioneta negra y ellos venían por ahí, nos agarraron, se los subieron las camionetas, se los llevaron y ya no supimos nada, ya no supimos qué pasó. Gente que luego nos agarra porque cree que llevamos dinero. No, sí, que somos huevones. Trabajé con un señor, pero la verdad que el señor se portó muy mal con uno y no me pagó lo que me había dicho. Le dicen a uno cosas feas, le mencionan a uno la madre. ¿Y has tenido algún problema con la policía? Sí, Mario, me han quitado el dinero, luego me encierran y pues, al otro día me sacan, pero ya sin dinero, sin zapatos. ¿O sea, te ha robado? Sí, me han robado varios. Entre el 2006 y el 2007 a mí me tocó trabajar como voluntario en el albergue de José Solalinde. Y yo ahí conocí a una sociedad en específico, ¿no? La sociedad del Istmo, en Ciudad Ixtepec, ¿no? Y ahí me encuentro con que son pocos los que han desarrollado esta sensibilidad de protección, de ayuda, de cuidado, de amigos hacia los migrantes. Y el grueso de la población muestran indiferencia, ¿no? El resto de la población es indiferente, es insensible, por supuesto que no hay interés. Al contrario, prevalece la estigmatización, ¿no? El migrante es receptor de ofensas, de discriminación. Para ellos no es fácil que sean recibidos y mucho menos aceptados al lugar donde van. Tienen que enfrentarse a la idiosincrasia, a los rechazos, a las ofensas, a los plagios, a los abusos sexuales. En Oaxaca, por ejemplo, es muy común, desgraciadamente, que las mujeres sean violadas por las mafias o por las agrupaciones policiales para una especie de pase, de canje.
Lo tétrico en esto es que muchas mujeres saben a lo que deben enfrentarse y acuden a algún centro de salud para solicitar anticonceptivos antes de realizar el trayecto. Es en este punto donde nos cuestionamos qué tan mala debe ser la situación para ellas en sus países de origen como para resignarse a pasar por todo esto. Muchas mujeres no llegan a superar esta situación. Aún así, siguen en busca de sus sueños, porque la esperanza prevalece, pues es bien sabido que eso es solo el comienzo para ellas. Las rutas comerciales de los trenes, cuando están en reparación, pueden tardar entre 1 y 3 semanas. El migrante no tiene forma de moverse, o por lo menos no sobre los trenes, pues son muchos los que deciden seguir su recorrido a pie, pero lamentablemente esto resulta menos favorable, ya que son los grupos de la delincuencia organizada quienes se aprovechan de la situación y en muchas ocasiones llegan a secuestrarlos. Por desgracia, esto llega a ser sumamente frecuente, ya que son las mismas autoridades, los cuerpos policiales, quienes en casas de seguridad los concentran y desde ahí son obligados a dar los números telefónicos de sus familiares, tanto en Estados Unidos como los que se encuentran en Centroamérica. Los secuestradores reciben dinero de ambos lados y los familiares tienen que mandarlo si es que los quieren volver a ver con vida. Estas mafias, estos grupos delincuenciales, sobreviven al amparo de las autoridades, porque todos se aprovechan de esta desgracia. Los pueden retener durante semanas, incluso meses, eso aún no se sabe. Algunos se logran escapar, y es gracias a ellos que se tiene la información, pero desafortunadamente prevalece la impunidad ante esta situación. Lo cierto es que van optando por rutas más peligrosas. Cada vez son más los grupos delincuenciales, se va haciendo mucho más compleja la organización, porque ya no solamente es, por si fuera poco, ¿no?, comerciar con el cuerpo, tanto de hombres como mujeres, los utilizan también para trasladar la droga, ¿no? Y se va haciendo cada vez más complejo, ¿no? Muchos documentales, artículos o noticias han expuesto el nivel de violencia al que son sometidos los migrantes de Centroamérica ya estando en México. El ejemplo más claro son las masacres de San Fernando, un asesinato masivo de al menos 72 personas en el primer suceso y en el segundo con al menos 193 personas que fueron encontradas en fosas clandestinas en el estado de Tamaulipas. Los migrantes fueron secuestrados y al no pagar sus familiares el rescate y no aceptar unirse al grupo criminal de los Zetas, fueron asesinados en complicidad de algunos policías. Las cifras oficiales aún están en duda. Se estima que en realidad son más de 500 víctimas. Víctimas que perseguían el anhelado sueño americano y que postrados de rodillas, con las manos atadas, fueron asesinados a sangre fría con un tiro de gracia, siendo desconocidos por el Estado al que no le interesó identificarlos, por ese mismo Estado al que no le interesó devolverlos a sus familias. Es un tema que aún no se resuelve, a pesar de que han insistido asociaciones en defensa de los migrantes y de los derechos humanos, no hay un interés por parte de las autoridades respecto al tema. Sí, hay un discurso en favor de los derechos humanos, en favor de los migrantes, pero la realidad es que ellos se encuentran vulnerables, sujetos a cualquier grupo organizado, que los obligan, que los someten. Son estos problemas contra los que se tienen que enfrentar los migrantes completamente solos. Tienen que correr, tienen que esconderse, tienen que hacer 1001 cosas para poder salir librados. Pero afortunadamente no todo pinta mal para los centroamericanos en México, pues mientras hay personas que los agreden y atentan contra sus derechos y desarrollo humano, existen otras que llegan a ser un oasis en el camino, que luchan por sus derechos e indirectamente los acompañan a lo largo de su estadía en nuestro país. Aquí en Chiapas, yo busqué ayuda ahí en una casa del inmigrante, ¿no? Llegué a la casa, me dice, no, dice, aquí la hora, dice, las entradas a las 5, las comidas a las 6, a las 7 se apagan las luces y todos ya tienen que estar acostados. Ya después de las
5 dice ya no puede estar nadie aquí. Pues sí, hay muchos que luego pasan, dicen, mira, te sirve esto, comételo. Ellos ya no les gusta, ya no quieren comer, pues nos lo regalan a nosotros. A veces hay uno que, ahora sí, pues yo digo, pues sí le causamos lástima, más que nada por los virus, y te regalan una varita ahí, 50 centavos, ya un pesito ahí, y ya de poquito a poquito, a veces y todo el día te juntas 100, 150 varas, a veces nada, pero pues, sea de las horitas que te van trayendo, cosas que ya comiste, ya bebiste, a veces ropa de la que ya no usan ellos, no sirve esto, ponerte lo que quieres y ya te vestiste, ya te cansaste, va. Pues sí, de esa manera, pues sí nos ayuda mucho. Aquí por lo menos la gente le pides una ayuda y te apoya. Luego nosotros nos vamos así a trabajar Luego pasa gente allá en Tlalnepantla y nos dice que si le ayudamos a hacer su quehacer o así, o mi esposo se va a trabajar que a pintar o echar mano de obra o así. La gente sí nos apoya a uno. Pero ahorita nosotros estamos aquí pidiendo una ayuda y pues sí, gracias a Dios, aunque sea algo de comida, agua, una moneda que nos da, pues sí nos han ayudado y nos han apoyado, ¿no? All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. People run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your world. Mad world. Para la Iglesia, independientemente de que estén o no legalmente en el país, los migrantes, como toda persona, poseen una dignidad humana intrínseca, que debe ser respetada. Bajo este supuesto, la Iglesia Católica le brinda a los migrantes hospedaje y alimentación, entre otros aspectos, permitidos por el gobierno siempre y cuando no se lucre con ellos. La figura más emblemática en este movimiento lleno de solidaridad es sin duda alguna el padre Alejandro Solalín de Guerra, quien mediante su albergue para migrantes Hermanos en el Camino, creado en 2007 en la ciudad de Ixtepec, Oaxaca, promueve la defensa de los derechos humanos.
Solalinde tiene como vocación la ayuda a los indocumentados, aunque por su labor humanitaria ha sido amenazado de muerte en varias ocasiones. Tan solo en enero de 2008 fue encarcelado en la ciudad de Ixtepec junto con 17 migrantes y en junio de ese mismo año intentaron quemar su albergue. En este lugar, el sacerdote ha recibido a diputados federales y hasta representantes de la Amnistía Internacional. Luego de 2 meses fuera del país, en agosto de 2012, Solalinde regresó al refugio tras recibir una amenaza de muerte, y desde ese momento hasta el día de hoy, cuenta con protección federal. En 5 años, el padre ha acompañado a los migrantes a presentar más de 200 denuncias ante la PGR y la Procuraduría Estatal por delitos como homicidio, robo, secuestro, asalto, extorsión y violación. Gracias a su labor, se ha hecho acreedor a varios premios, como el Premio Paz y Democracia y el Pajés Yergo de Democracia y Derechos Humanos. Por otra parte, Hermanos en el Camino apoya a los centroamericanos en su travesía, generando prácticas solidarias y defendiéndolos en la lucha por el respeto de sus derechos. La Casa del Migrante de José Solalinde representa por fortuna un oasis para poder descansar, para poder dormir, para poder bañarse. Y esa Casa del Migrante pues vive gracias al tesón de José y al apoyo de algunos de los habitantes de esta ciudad de Ixtepec y de otros lugares, porque me decía que llevaba caravanas de Toluca, ¿no?, con víveres. La realidad migratoria se puede tomar así. Si un migrante centroamericano entra a territorio nacional ilegalmente, la respuesta inmediata y más lógica del gobierno mexicano será la deportación de estos. Sin embargo, existen ciertos límites y condiciones que permiten a instituciones sociales brindarles apoyo mientras no se tenga un fin lucrativo. Esta misma asistencia social se da bajo el conocimiento del gobierno mexicano. Existen asociaciones, albergues, comedores y diversas instituciones que sin fines lucrativos ayudan a los migrantes en su paso por México. Tal es el caso de Albergue de Migrantes Casa Tochan, Albergue de las Josefinas, Caritas Hermanos Indígenas y Migrantes AC, Casa de los Amigos AC, Centro de los Derechos del Migrante, Ejército de Salvación, Instituto para las Mujeres Migrantes AC, Comedor del Hermano Migrante San José, entre otras más. En la mayoría de estos albergues se les permite estar máximo 3 días, cuentan con una capacidad de 24 a 38 personas y únicamente se encuentran en la Ciudad y Estado de México. Por otra parte, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma, además de declarar prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos, y también los esclavos del extranjero que entran al territorio nacional serán libres y protegidos por las leyes. Asimismo, pacta la prohibición de la discriminación motivada por el origen étnico o nacional. La cuestión aquí es, ¿por qué si el primer artículo constitucional promueve eso, no es respetado ni siquiera por las autoridades correspondientes en el aspecto migratorio? ¿Es quizá porque son víctimas ante la sociedad en general? Los migrantes centroamericanos están siendo víctimas que no tienen más opción que callar y seguir adelante, pero solo si les es posible. A nivel nacional, el fenómeno migratorio es de suma importancia. Una de las principales causas sigue siendo la búsqueda de oportunidades para mejorar la calidad de vida, factor que refleja la desigualdad de oportunidades en el país de origen. Por otro lado, México, como país de tránsito, presionado por Estados Unidos, se enfrenta al reto de frenar el flujo migratorio centroamericano, que cruza por la frontera sur. Para muchos, es una sorpresa enterarse de que no hay una fraternidad, que no hay un interés por parte de la sociedad, y que además se les impone un silencio y la invisibilidad. No nos hemos visto a nosotros mismos, la sociedad mexicana, como parte de un problema que solo crece cada vez más y más. Mucho menos los hemos tomado en cuenta ellos. ¿Qué decir de ponernos en sus zapatos? Por supuesto, los migrantes tienen otra clase de preocupaciones. Primero, conservar su vida y luego trasladarse a otro lugar. Esto ha generado una confusión y hemos olvidado que nosotros no somos ni debemos ser adversarios para ellos.
La polémica se crea al denunciar los abusos que se presentan al tratar con los centroamericanos indocumentados dentro del territorio nacional. Y esta se hace mayor mientras que nuestro gobierno exige un buen trato hacia los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Las autoridades no tienen calidad moral cuando le reclaman al vecino país un trato digno para nuestros migrantes, porque son peores cuando se trata de aquellos que buscan como salida atravesar nuestro territorio para llegar a su destino en el país en cuestión. No existe coherencia alguna, independientemente de la condición política de cada nación. En este caso, ¿no debería el gobierno mexicano revisar sus fallos y sus áreas de oportunidad? Si el gobierno mexicano no implementa medidas urgentes que logren mejorar la calidad de vida interna, combatiendo el problema desde su raíz, menos puede exigirle a los estados de Centroamérica que se sienten a arreglar sus problemas sociales. Según datos del Instituto Nacional de Migración, durante el periodo 2005 a 2008, se registraron los eventos de repatriación de 10 principales nacionalidades: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Cuba, Brasil, Perú y China, siendo Guatemala el país con mayor número de repatriados durante el año 2005, con 100.948 personas, y el país con menor número de repatriados es Nicaragua, durante el periodo 2007 con 1.270. De los 4 países, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, el mayor número de devoluciones totales se presentó durante el año 2005, con 232.157 personas, y el menor en el año 2009, con 63.175. Y ante todo esto, ¿qué puede hacer trabajo social? ¿Con qué capacidades cuenta un trabajador social para poder intervenir en dicha problemática? El campo de intervención para trabajo social es amplísimo, desde conocer el tema, la orientación, hasta la puesta en práctica de algún modelo de intervención que ayude a hacer menos pesada esta carga. El trabajador social comprende el proceso de acompañamiento y protección, tanto a migrantes como a sus familias. Brinda asesoría sobre las leyes que regulan su tránsito, estancia y residencia del migrante en el país en el que se encuentra. Enlaza a los sujetos con apoyos que pueden brindar las organizaciones de la sociedad civil. Analiza los procesos de intervención social de políticas sociales sectoriales orientadas a la discriminación, etnicidad e integración social. El trabajador social está capacitado para ofrecer programas y acciones de atención de salud física y mental, para hacer posible que el sujeto migrante sea el actor de su propio cambio en el desarrollo personal y social. Este es, sin duda, un tema atractivo, sumamente interesante pero complicado, pues los riesgos a los que se exponen los migrantes son similares a los riesgos que van a correr los trabajadores sociales en caso de que quieran participar activamente en esta clase de actividades. Significa caminar con ellos, estar presente en las casas de migrantes, incidir ante las agresiones, tanto de la propia sociedad como de los grupos de la delincuencia organizada y más aún de las fuerzas policíacas. Es un tema y una realidad muy compleja y peligrosa. Hay que llevar reflectores, estudios, voces e interés para sacarlos de la invisibilidad y traerlos a la mesa de discusión, para darles presencia, ya que la desgracia de los migrantes tiene que ver con el olvido de la sociedad ante ellos. No es un problema exclusivo de México, de Estados Unidos ni de América Latina, es un problema real que aún no tiene solución. Sí, nos queda claro que el sistema económico y el modo de producción cada vez se hace más y más inhumano. Nos lleva a la orilla del abismo. Se nos arranca la posibilidad de pensar en un mundo nuevo, un mundo mejor. Somos una sociedad diferenciada, un grupo reducido que concentra la mayor parte de la riqueza, mientras que el grupo más grande pelea por conseguir parte de esas migajas sobrantes. La migración tiene una naturaleza económica, política, social e incluso cultural, pero es quizá desde la academia donde nos hemos olvidado de dar atención a estos problemas. Si bien es cierto, no es un tema nuevo, pero queda claro que no está siendo atendido como debiera ser, y no solo como profesionistas, sino como seres humanos.
Estamos inmersos en una individualización que poco a poco está terminando con ese lado humano que solíamos tener. Nos enseñan a ser productivos, mas no solidarios. Es poco creíble que siendo personas, humanos, desconozcamos a nuestros semejantes únicamente por tener creencias, costumbres o anhelos diferentes. La problemática de la migración es un tema que nos compete a todos. Basta ya de ser cómplices silenciosos de asesinatos, de extorsiones, de violaciones, de impunidad. Se necesita de la pronta atención a este sector, a estas víctimas que son invisibles ante la sociedad cuando de hacer valer sus derechos humanos se trata. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños dejaremos a las orillas del camino mañana? Siempre es preciso colocar barreras para romper las cadenas de las solidaridades humanas, para separar a hombres de otros hombres y la felicidad de unos por la desgracia de otros. No, es el momento de ir al encuentro del uno con el otro, porque lo importante no es lo que hemos perdido, sino lo que nos queda. Sabemos muy bien que ahora hay soluciones. Todos tenemos el poder de cambiar esta situación. Entonces, ¿qué esperamos? This one's for